Y es que básicamente en la escuela nosotros llevamos un curso donde nos aprendemos a valorar terrenos y aprendemos a valorar construcciones, pero la valoración se vuelve en un espectro tan amplio que, al final de cuentas, a todo lo que se le pueda poner un valor pasa también por eso. Y realmente los profesionales en topografía tenemos la capacidad de poder desarrollar esta dentro de lo que es la valoración. Nosotros tenemos, en la escuela se enseña lo que son los enfoques, los métodos de valoración y demás. Están más dirigidos hacia la parte fiscal, valoración fiscal. Sin embargo, hay muchos métodos de valoración y entonces particularmente hoy quisimos exponer lo que se llama el proceso analítico jerárquico, que nos permite desarrollar una valoración. El proceso analítico jerárquico difiere un poquito de lo que nosotros llevamos en el curso de evaluados. En el curso de evaluados de la 1, vemos que todo el modelo de valoración de bienes inmuebles que desarrolló el órgano de normalización técnica del Ministerio de Hacienda para valorar terrenos. Entonces, básicamente, utiliza un método que se llama el método comparativo de mercado. Y el método comparativo de mercado se fundamenta en determinar una serie de variables que están presentes en todos los terrenos que se tasan para fines fiscales. Entonces tengo el valor unitario de un lote a tasar, el valor de un lote tipo, que se establece para fines fiscales. Se contrata normalmente una empresa que desarrolla zonas homogéneas y tienen valores fiscales. Y a partir de ahí yo comienzo a comparar el lote que estoy valorando contra ese lote tipo. Entonces lo ajusto de acuerdo a fórmulas que ya tiene el órgano de normalización técnica por extensión, que es básicamente ajustarlo por área, lo ajusto por frente, por la regularidad que tiene el terreno, lo ajusto por la pendiente, por el nivel, por el tipo de vía, por el acceso a servicios 1, servicios 2 y un factor de ubicación. Y básicamente cualquiera de nosotros que labore, por ejemplo, en una municipalidad va a utilizar este método y con todos los manuales que desarrolla el órgano de normalización técnica. Sin embargo, hay una cuestión importante que es que a veces hay una característica que es sobresaliente en un terreno y que no hay una fórmula matemática particular para valorarlo. Entonces, de repente, por ejemplo, si yo estoy en la zona de la Fortuna de San Carlos y tengo una propiedad que tiene vista directa al volcán, puede ser que eso sea un factor relevante que me le dé valor a mi propiedad. Para mientras que estoy muy cerca, pero tengo una propiedad que no tiene vista al volcán, y entonces eventualmente el mercado me va a decir que ahí yo tengo un valor diferenciado. O eventualmente podría ser otra situación, que yo tenga una propiedad que sea susceptible a inundación. Esta semana andaba, por cierto, por el lado de Portegolpe, y todo era un río. ¿Verdad? Y entonces cuando yo veo el modelo de evaluación de ONT, resulta ser de que yo no tengo una forma de ajustar el valor de una propiedad por tener un riesgo de inundación. Entonces, eventualmente, yo tengo que comenzar a ajustar esto conforme a las características. Para eso se desarrolla el método, el proceso analítico jerárquico, para que cuando yo determino que hay una variable que es superlativa en el valor de un terreno y que no tiene una fórmula, entonces eventualmente yo pueda incorporar en mi valoración eso. También diría yo que aunque los textos no lo dicen así, básicamente el proceso analítico jerárquico se fundamenta en algo que se llama el principio de Pareto. El principio de Pareto lo que me dice es que el 20% de las variables me explica a mí el 80% de un fenómeno. Entonces yo no tengo que conocer absolutamente todas estas variables, no tengo que conocer todas estas variables si de repente la pendiente no tiene ninguna relevancia, o de repente si los servicios puros no tienen ninguna relevancia. Entonces yo tengo que identificar realmente cuáles son las variables que le dan. Igual, este es un método extraordinario para fines fiscales, pero nosotros no solo trabajamos en la parte fiscal, sino que eventualmente todos ustedes van a tener un nicho de mercado valorando, por ejemplo, terrenos y otras cosas en el ejercicio profesional. Entonces, básicamente. Entonces, para hoy quisimos traer un caso en particular y es
un caso que está caliente. De hecho, lo estoy trabajando en este momento en la zona alta de Escazú, cerca donde hay un restaurante famoso que se llama El Monasterio. Son propiedades de un altísimo valor por la vista que tienen al Valle Central, particularmente. Hace 10 años, hace 10 años, esta era la finca madre, una finca de cerca de 7.000 metros cuadrados. Vamos a hablar de números redondos para que lo entendamos. Cerca de 7.000 metros cuadrados. Y el AIA ocupaba expropiar 1.369 metros ubicados cerca del vértice 2 del plano, quitándole casi todo el frente a la finca, quitándole casi todo el frente en el costado oeste a la finca. Y eventualmente se desarrolló un avalúo con el método tradicional de ONT y se determinaron valores. El propietario aceptó el monto del avalúo y se adquirió la propiedad en 2015. Y casi final feliz. Casi final feliz. ¿Por qué casi final feliz? Porque 10 años después, o cerca de 8 años después, se decide construir el tanque. Y para eso fue que se expropió el terreno, para construir un tanque. Y ya ustedes pueden ver ahí lo que le quedó al propietario y eventualmente dónde estaba el otro tanque. Cuando se pensó construir originalmente, el tanque iba a tener un volumen de 1.000 metros cúbicos y cuando se construyó ya era insuficiente. Habían pasado 8 o 10 años y se decidió construir un tanque de 3.000 metros cúbicos. Entonces se mantuvo la huella del tanque, pero se elevó la altura. Entonces, este tanque que se construyó, que ya casi lo vamos a ver, en lugar de tener 4 o 5 metros de altura, terminó de 13 metros y medio de él. Y entonces el propietario dijo, mi propiedad, el resto de mi finca, quedó sin valor porque me quitaron la vista del Valle Central. Entonces, si yo me voy a el modelo de ONT, no tengo ningún factor de ajuste que me diga cómo voy a valorar algo por vista. Entonces, tengo que buscar alguna otra alternativa. Entonces, bueno, comenzamos a hacer los estudios y ese es un vuelo con dron del sitio tal cual está actualmente. Este es el tanque en cuestión. Ya ustedes lo ubican ahí en la idea. Y como ustedes pueden ver, las casitas que hay a la par son casitas de un alto nivel económico y la vista hacia el Valle Central. Entonces, básicamente es eso. Nosotros eventualmente tenemos que determinar si la finca madre efectivamente sufrió lo que en valoración se llama un daño al remanente, o si la finca no sufrió el daño al remanente. Si con la cantidad de dinero que se le pagó al propietario en 2015 realmente se da por satisfecho esa pérdida de vista, ¿no? Y es que nosotros en topografía también tenemos que ver un montón de cosas más. Por ejemplo, ahí no existe algo que eventualmente se llama una incertidumbre de vista. Este propietario no tiene una incertidumbre de vista, entonces eventualmente sí, yo le tapé la vista, pero usted tampoco tenía consagrado ese derecho. Y eventualmente son muchos temas que al final de cuentas se van a dividir en el Tribunal Contencioso Administrativo. Ahí se van a nombrar peritos y habrá gente que matemáticamente demuestre cuánto fue la cuantía de la pérdida de vista que sufrió eventualmente el propietario. Eventualmente el proceso analítico jerárquico nos permite a nosotros establecer algunas relaciones entre variables. El proceso analítico jerárquico no nació propiamente como un método de valoración, sino que eventualmente es un método para toma de decisiones. Entonces yo podría tomar decisiones incluso qué jugador voy a comprar para un equipo de fútbol a partir de una matriz de alternativas y de pesos que yo voy a ir estableciendo. Entonces, igual que se habría hecho con cualquier otro método de valoración, acá se hizo un estudio de mercado y se encontraron algunas referencias de precio, con el costo por metro cuadrado, el área del terreno, el frente y una variable de todas las que tiene el Ministerio de Hacienda, de todas las de ONT, una variable en particular que es la de regularidad.
Se supone que entre más cerca esté de la unidad, la regularidad del terreno es más aprovechable. Entonces, eventualmente, acá yo tengo terrenos de referencia que tienen una capacidad de aprovecharse distinta. Entonces, yo tengo un terreno que tiene una regularidad de 0,81, que es muy aprovechable, es casi rectangular, casi cuadrado. Ahora, mientras que tengo otro terreno que es de 0,37, y eso lo que me dice es que eventualmente no es tan fácil de aprovechar. Igual, como pueden ver, este terreno tiene 6 metros de frente y demás. Entonces, eventualmente, a partir de aquí, yo tengo que construir un modelo que le diga cuánto vale el terreno. Voy a hacer solo la primera parte, porque en realidad, cuando esto lo termine de trabajar, voy a trabajarlo con un método de valoración que se llama antes y después, que es cuánto vale la finca antes de la expropiación, cuánto vale la expropiación y cuánto vale la finca después de la expropiación. En los tres casos voy a aplicar el método AHP para eventualmente poder comparar si la pérdida de vista le causó un perjuicio económico al propietario o si no le causó un perjuicio económico. Y ese sería el monto que eventualmente yo debería trabajar. Después, básicamente, el modelo AHP, el proceso analítico jerárquico, lo que me dice es que yo voy a ir comparando tanto las variables como las referencias de precios, que ahora lo vamos a ver, de acuerdo a una escala. Esta escala es vieja, del texto que se copió es de 2013, pero la escala de Sapi creo que es de 1982, la escala de Sapi. Y básicamente, igual cuando yo construyo una matriz, que ahora la vamos a ver, Sapi lo que nos recomendaba era utilizar los números impares y comparar la relevancia de una variable con otra o de las mismas referencias de precio en relación de 1, 3, 5, 7 y 9. Pero como Sapi era buena gente, también nos dejó el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces, básicamente, yo voy a construir una matriz donde comparo esto. Entonces, básicamente, ya que comienzo a desarrollar la comparación, yo escogí trabajar la valoración de ese terreno con 4 variables: el área, el frente, la regularidad e incluir una variable que es vista al valle central. Entonces, aquí es donde yo voy a comenzar a trabajar con la vista al valle central. Y entonces, yo comienzo a construir una matriz, efectivamente, bajo los mismos criterios que hemos aprendido en topografía para construir las matrices, y comparo eventualmente el área, y yo digo que el área es un tercio de importancia con respecto a lo que es la vista. O sea, estoy favoreciendo lo que es la vista de ese terreno, y así comienzo a hacer una relación de las variables. Esta es la parte del proceso analítico jerárquico. Ahí es donde yo debo tener la sensibilidad para ser objetivo y decir en qué relación está una variable con respecto a la otra variable. Lo puedo manipular. Entonces, eventualmente yo puedo, de acuerdo a mi experiencia, manipular eso. Esa es tal vez la debilidad que puede tener un proceso como este. Entonces, yo le puedo dar mayor importancia de acuerdo a mi criterio, le puedo dar mayor importancia a la vista, o le podría decir, no, es lo contrario, más bien la vista no tiene ninguna importancia con respecto a lo que es el área. Pero básicamente comienzo a construir una matriz. Acá es importante un tema: hay variables que se llaman variables directas y otras que se llaman variables indirectas. Entonces, por ejemplo, entre más frente tengo yo de una propiedad, más es el valor, porque se supone que voy a poder hacer un desarrollo mayor, voy a hacer una serie de cosas. Entonces, entre un lote de 6 metros de frente y uno de 50 metros de frente, probablemente el de 50 metros de frente tiene un mayor valor por esa característica. La regularidad también es una variable directa, y la vista al valle central también es una variable directa. Entre mejor vista tenga yo, más valor tengo. Pero eventualmente la parte subjetiva es cómo construye la escala para darle la ponderación adecuada a lo que es vista. El área, no, el área se supone, en la sana teoría decían nuestros abuelos, que no es lo mismo comprar al por mayor que al detalle. Entonces, eventualmente, entre más área es, se supone que el precio baja. Al menos para todos los que andamos buscando un lotecito para comprar, funciona. Probablemente, si soy una empresa que voy a desarrollar mi centro comercial, no le pongo tanta importancia al área y ando buscando algo que tenga
Las variables indirectas como área tienen que normalizarse. ¿Cómo se normaliza una variable? Básicamente divido el valor de esa variable, perdón, 1 entre el valor de esa variable. Entonces eventualmente voy a tener un número muy pequeño, pero me va a invertir el orden y entonces me lo va a convertir en directo. Ese es el proceso para hacer una variable indirecta, convertirla a variable directa. Y básicamente lo que sigue es hacer un cálculo donde efectivamente lo que hago es una suma de los factores y eso me permite llevar esto prácticamente a unos términos porcentuales. Entonces, yo sé que la variable área tiene una importancia con respecto a la variable frente, a la variable regularidad y a la variable vista al valle central, y eventualmente estos totales me van corroborando que esos datos eventualmente están correctos cuando llego a la parte unitaria. Pero básicamente el modelo del proceso analítico jerárquico tiene su importancia después de que yo ya construí la matriz, básicamente en esta tabla donde me dice qué tan grande, qué tan pequeña era la matriz que usted estaba analizando. Ahí yo estoy trabajando una matriz de 4x4. Y entonces esa matriz me dice, o sea, usted tiene una consistencia de 0.89. Y aquí tenemos otro concepto, que es el ratio de consistencia, que eventualmente me dice, entonces acá yo tengo ya tabulado. Ahora le voy a aplicar una fórmula que los mismos datos me están diciendo para saber si el modelo, la relación entre variables que yo hice es aceptable o no es aceptable. Entonces, para una matriz pequeña como la que yo hice de 4x4, me dice que el ratio de consistencia tiene que ser del 9%. Entonces, si yo estoy para arriba del 9% cuando aplico la fórmula, eventualmente la relación entre variables que yo hice no está bien, no me está reflejando la realidad del modelo que estoy construyendo. Y si estoy en 9 o por debajo de 9, eventualmente me dice, sí, estás bien, o sea, la relación de variables que usted está aplicando es correcta. Entonces, efectivamente, a partir de eso, nosotros tenemos en la matriz que vimos anteriormente, que estaba ya en una forma porcentual, yo calculo un promedio y a partir de eso también calculo un vector fila, un vector cociente, y acá tengo un promedio de ese vector cociente que se denomina en método el lambda máximo. Y el lambda máximo, igual le aplico la fórmula y en este caso me dice que la consistencia, el ratio de consistencia es de 4.44. O sea, el modelo que yo armé es adecuado, me está describiendo bien la relación entre variables. El área, la regularidad, el frente y la vista al valle central, me dice, ok, tiene lógica, tiene lógica. Si este ratio de consistencia fuera menor, entre más se acerque a 0, es mejor el modelo. O sea, si yo llego a 0, el modelo es perfecto. Y si me paso de 9, entonces eventualmente el modelo no me está reflejando la realidad de la relación entre las variables. A partir de eso yo determino este vector propio, que son los pesos que tiene cada criterio. Entonces yo estoy en el modelo que yo estoy planteando, resulta ser que área tiene una importancia del 26.22% para determinar el valor de esa propiedad, que el frente tiene una importancia de 11.75, que la regularidad tiene una importancia de 5.53, y en el modelo que yo hablé, precisamente lo que me dice que lo que más importancia tiene es la vista al valle central, porque efectivamente a la hora de que yo hice mi análisis jerárquico fue a lo que le di mayor importancia. Entonces lo que este vector propio me está indicando es que efectivamente esa es la relación. Que en algunos otros métodos yo no tengo esa posibilidad de saber cuánto está influyendo el área en el valor que determiné. No tengo algunas de esas posibilidades. Lo siguiente que yo hago, efectivamente, como ustedes pueden ver aquí, lo que yo ando buscando es una relación entre las variables. Lo primero que hice fue una relación estrictamente entre las variables, para conocer la
cómo se relaciona el área con el frente, con la regularidad, con la vista al valle central. Pero después yo voy a pasar a una segunda parte, que lo que voy a hacer es comparar el área de la primera referencia de precio que obtuve con el área de la segunda referencia de precio que obtuve, con el área de la tercera referencia de precio que obtuve y con el área del lote que yo quiero valorar. Entonces, efectivamente, de nuevo, acá tengo esa característica y eventualmente yo establezco la relación de áreas. Yo digo que las referencias de 2 tiene una importancia de 5 con respecto a la referencia 1, de acuerdo a los datos que obtuve en campo. La forma más sencilla para mí de hacer esto sería un promedio de ponderado, una suma ponderada, y con eso le eliminaría la parte de la subjetividad. Como les dije, para área particularmente tuve que primero normalizar la variable para tenerla directa y no tenerla indirecta. Entonces, básicamente, tengo una matriz original de área y a la matriz original de área también le calculo el ratio de consistencia. Y el ratio de consistencia me dice, la relación entre áreas que hiciste está bien. O sea, de las referencias que encontraste de campo, la relación de áreas está bien. Explican el modelo que estamos construyendo. Y eventualmente después, básicamente lo que hago es un trabajo matricial que sugiere el mismo Satie, que dice, cuando usted calcula la matriz por primera vez, usted obtiene un valor. Pero si usted hace una iteración, si usted calcula una segunda vez, hace una multiplicación de matrices, esta matriz la multiplica por sí misma, va a obtener un pequeño cambio en el vector propio, que es el que me dice el valor porcentual para comparar una referencia de precio en área con otra referencia de precio. Y eventualmente, igual, lo que me dice Satie es cuando usted, el vector propio ya no cambie, cuando usted, ese vector propio ya no cambie, entonces ya se va a ver estabilizado y ese va a ser la relación porcentual adecuada entre esas referencias de precio. Entonces, eventualmente, a mí, en el cálculo, normalmente aquí me estaba dando ya en la iteración 3, me estaba dando que ya el vector propio se estabilizaba, ya no tenía ningún cambio en su cálculo. Pude haberlo dejado con la iteración 3, pero como la computadora simplifica todo, entonces hice 5 iteraciones para todas las variables. Entonces, básicamente, hicimos un pareo entre lo que es el área de la referencia 1 con el área de la referencia 2, de la referencia 3 y del lote sujeto. Después hice exactamente lo mismo para lo que son los frentes. Entonces, igual, por el frente, comparo los frentes de la referencia 1 con el frente de la referencia 2 y hago básicamente un proceso matricial donde digo cuál es la importancia de un frente con respecto al otro. Y no tiene ningún problema. Le aplico la fórmula para el ratio de consistencia y el ratio de consistencia me dice igual, estás para abajo del 9%, estás creando un modelo que explica perfectamente la relación de los frentes. Y a partir de eso, de nuevo, se hacen las iteraciones y al final de las iteraciones lo que nosotros obtenemos es el vector propio. Y el vector propio lo que me dice es que en un modelo donde tengo 3 referencias de precio y un lote que estoy valorando, debe sumar un 100%. Pero la primera referencia de precio solo me representa un 11% de la explicación del valor por frente. Un 3% la segunda referencia, un 58%, y el lote que yo estoy valorando me representa dentro de este modelo un 26%. Y entonces así voy construyendo este proceso analítico jerárquico de la misma manera para todas las variables. Entonces, ya lo hice con áreas, ya lo hice con frentes, ahora lo hago con la regularidad, hago un pareo con la regularidad también y hago una iteración. Y entonces me dice también, cuando ustedes ven los datos que yo tabulé, lo que eran las áreas, los frentes, la regularidad, la vista al valle central, eventualmente van a ver que eso tiene lógica absoluta. Eso tiene lógica absoluta. El lote que tiene eventualmente la mayor regularidad, también en el modelo se le va a reflejar que tiene un mayor valor. O sea, no estamos descubriendo nada distinto.
Y en la parte de la vista para el Valle Central, eventualmente también construyó la matriz. Y aquí particularmente yo dije que hay 3 terrenos que tenían una vista al Valle Central similar y uno que tenía una vista al Valle Central que le daba mayor valor, de acuerdo a la inspección de campo que se hizo, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, otra vez el modelo lo que me muestra es, cuando yo aplico el proceso de multiplicar esa matriz por sí misma y todo lo demás, el modelo lo que me lleva es que efectivamente hay terrenos que tienen un peso mayor por lo que es la vista al Valle Central, mientras que los otros terrenos son iguales entre sí. Entonces, ya construí un vector para la matriz que me compara variables y apliqué el ratio de consistencia que dice es bueno. Y también ya construí un vector para cada variable y le apliqué el ratio de consistencia y el ratio de consistencia me dice es bueno. Entonces, a final de cuentas, yo tengo esta parte donde ya aquí lo resumo y entonces digo, ok, estos son los vectores propios de cada variable. Tengo el vector propio para área, el vector propio para frente, el vector para regularidad y el de vista al Valle Central. Como pueden ver, la parte de importancia de cada una de las variables cambia y entonces eventualmente ya yo tengo esto. Y el vector propio, cada uno de estos es el vector propio para la variable comparada con las otras referencias de precio que encontré en el campo. Y este vector propio acá es el de la matriz que me compara. Y después básicamente igual, con una parte matricial, multiplico la matriz de alternativas por el vector propio y obtengo un vector final que lo que me dice es, de lo que usted está estudiando, el modelo, la referencia número 1 que usted encontró explica un 41% del valor del terreno que usted anda buscando. La segunda explica un 13%, la tercera referencia un 24% y el lote sujeto, que es lo que usted está valorando, implica solo un 20.66% dentro del modelo del que usted está valorando. Y entonces eventualmente ya ahí aplico esta fórmula, que es bastante sencilla, que el ratio o el valor que yo voy a obtener es la sumatoria del valor de todas las referencias dividida entre la ponderación de las variables. Entonces, si me fuera a la tabla con la que empecé este ejercicio, tenía que la primera referencia tenía un valor, o tiene un valor de 64.000 colones, la segunda un valor unitario por metro cuadrado de 52.000 colones, y la tercera un valor unitario de 113.000 colones. Todavía no sé el valor de lo que yo ando tratando de tasar. Pero la suma de esos 3 valores me da 229.000. Y eventualmente tengo del vector final que obtuvimos cuánto representa cada una de esas cuestiones. Acá no llego al 100%. ¿Por qué no llego al 100%? Porque me falta propiamente la importancia del valor del terreno que yo estoy tasando. Entonces, la fórmula lo que me dice es el valor de las referencias es la ponderación de las variables. Y si yo divido la sumatoria entre el valor de la ponderación de las variables, me da 289.000 colones. Y eventualmente esos 289.000 colones es el conjunto de valor, pero de ese conjunto de valor, la importancia del lote que yo estoy tasando es apenas del 20%, que fue lo que vinimos construyendo durante todo el ejercicio. Entonces, digo que entonces de esos 289.000 colones, de esos 289.000 colones, el 20% me refleja el valor unitario del terreno que yo estoy tasando. Entonces, ya tiene sentido. Tenía algunos terrenos de 64.000, de 52.000 y a final de cuentas, el que yo estoy tasando tiene el valor de 59.000 colones. Un modelo que se hace. Entonces, ya tengo el valor del terreno y básicamente el valor del terreno lo multiplico por el área y me da que ese terreno vale 402.600.000
194.705.81 el valor de ese terreno. Y todavía, eventualmente, falta una parte que se llama el índice de adecuación. El modelo, a mí, en todo momento, me dio un dato que dice es consistente. El ratio de consistencia en todo momento me dice que es consistente. Sin embargo, hay todavía una fórmula adicional que es el ratio de adecuación, que básicamente lo que busca es que ese ratio sea lo más cercano al 100%. Y en el caso mío, este ejercicio, cuando lo desarrollé en esta semana, el ratio de adecuación no me dio muy bueno, me dio un 34%, entonces dice, revíselo todavía, que pueden mejorar su modelo, a pesar de que todo el proceso anterior es bueno. El índice de adecuación, perdón, el índice de adecuación me dice, tiene un 34%, debería estar lo más cerca de 100%, y eso le garantizaría que el modelo es muy robusto. Pero básicamente es lo que es. Y entonces, ese es el método del proceso analítico jerárquico en términos generales. Agradecemos a Ana. ¿Preguntas? Usted dijo que para las matrices de cada variable, en la iteración 3, ya los valores del valor propio ya eran constantes. ¿Para cada variable sucedía lo mismo en la iteración 3 o no? ¿O no, en una variable no, en una variable fue hasta la iteración 5 y en la otra fue como en la iteración 3. Y eso como usted decir, voy a utilizar todas en una iteración 5, porque dicen todas las variables. Sí, básicamente ese fue el criterio. De hecho, el vector propio que calculas con la matriz original, lo que llega a diferir es muy poco con respecto a todas esas iteraciones. Un 1%, tal vez máximo, es lo que llega a diferir. ¿Otra pregunta? Le vamos a dar un certificado de su presentación y agradecemos una vez más al compañero. Pues gracias a todos.